Descubierto, millonario llega antes y sus hijos le revelan un increíble secreto. TRANSFORMADOR. Carlos nunca imaginó que regresar a su pueblo natal sería un viaje tan turbulento. Cuando sus pies tocaron el suelo polvoriento, una oleada de nostalgia chocó con la ansiedad que siempre acarreaba a cada lugar que visitaba. Doña Rosa, su madre, lo esperaba con los brazos abiertos, y él, un empresario exitoso de 45 años, se esforzaba por sonreír como si todo estuviera en orden. Pero esa risa era solo una máscara. Dentro de él, el eco del éxito resonaba vacío, un recordatorio constante de lo que había sacrificado en su incesante búsqueda de la gloria. El aire cálido de México traía consigo el aroma de tacos al pastor y risas lejanas. Carlos se sintió como un extraño en su propio hogar. Sofía y Mateo, sus hijos, lo recibieron con entusiasmo, pero sus miradas cargaban un resentimiento que Carlos no podía ignorar. Era como si cada abrazo tuviera un precio que él no estaba dispuesto a pagar. Durante la cena, todo su mundo se hacía eco de la risa y de historias del viejo taller de su abuelo, lugar donde Carlos había aprendido a amar la carpintería, pero que tantos años atrás había dejado atrás. Mientras sus hermanos relataban anécdotas de la infancia, él no podía evitar distraerse con el constante zumbido de su teléfono. Mensajes que contenían cifras y decisiones que sentía que eran más importantes que la calidez de la mesa que lo rodeaba. Una lucha interna lo atacaba. ¿Era este realmente el éxito por el que había trabajado tanto? Estar casi ausente en el corazón de su familia, cuando Sofía y Mateo revelaron su proyecto de revitalizar el taller familiar, fue como un disparo en medio de la cena. Carlos sintió como su estómago se retorcía. ¿Por qué quieren volver a ese lugar en vez de seguir adelante?, pensó. La idea de convertir el taller en un centro moderno, lleno de tecnología y patrocinado por su empresa, era lo que él creía que era mejor. Pero para sus hijos, el propósito era otro: devolver el corazón a la comunidad, recordar el legado de su abuelo. Sin darse cuenta, la batalla comenzaba a fraguarse en su interior, como un monstruo hambriento y ansioso por salir. Mientras el conflicto crecía, una voz en su mente le gritaba que estaba perdiendo el control. Los gritos y expresiones de decepción de Sofía y Mateo le resonaban a través de un ciclo interminable. ¿Has hecho esto tu vida?, reprochaban mirando al padre que solo veía números en lugar de la conexión emocional que ambos habían anhelado. Carlos tomaba cada comentario como una ofensa personal, incluso cuando sabía que la intención detrás de cada palabra era el amor que había dejado de ofrecerles. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa noche, al mirarse en el espejo, Carlos ya no reconocía al hombre que veía. Había perdido su esencia persiguiendo un sueño que parecía cada vez más vacío. La imagen del taller, llena de polvo y telarañas, se transformó en un símbolo de su propio fracaso. Mientras rumiaba esas emociones, un mensaje le llegó: un gran contrato que podía definir su carrera. Pero, en medio de su certeza profesional, la culpa lo devoraba. Una lucha interna entre la ambición y la familia se alzaba como un monstruo voraz, y la angustia llenaba cada rincón de su mente. ¿Había valido la pena su éxito si su legado estaba en riesgo de desaparecer? La sombra del pasado y el peso del futuro lo detuvieron en seco. La cena había sido el catalizador de una tormenta que apenas comenzaba. La pregunta rondaba en su mente: ¿podría realmente encontrar el camino de regreso antes de que fuera demasiado tarde? El viejo taller, lleno de recuerdos y anhelos, se erguía ante él, y con cada latido de su corazón, cada decisión se sentía más irreversible. Despertó al día siguiente sintiéndose como si una niebla envolviera su mente, una confusión que parecía reflejar el caos en su corazón. Mientras el sol penetraba por la ventana, Carlos sintió un impulso inexplicable para dejar de lado su teléfono. Las notificaciones estaban destinadas a esperar.
En ese momento, decidió que debía conocer la realidad de su familia, algo que había eludido durante demasiado tiempo. Con un profundo suspiro, bajó al taller familiar. El sonido de la puerta chirriante era como una campana que anunciaba su regreso a un lugar que había querido olvidar y al mismo tiempo añoraba con toda su esencia. Pasó sus manos por la madera desgastada, percibiendo las huellas de su abuelo. Esa conexión, tan visceral, lo fulminó. No solo se trataba de un espacio, era un refugio de sentimientos olvidados y promesas quebradas. Mateo y Sofía estaban allí, hablando animadamente sobre sus planes. La chispa en sus ojos era un resplandor que Carlos había dejado de ver durante años. Al unirse a ellos, una mezcla de incertidumbre y esperanza colmó el aire. La conversación rápidamente giró hacia la idea de revivir el taller, pero en lugar de interrumpir, se mantuvo al margen, observando la pasión que emanaba de sus hijos. Ahora entiendo por qué esto significa tanto para ustedes, dijo finalmente con voz temblorosa. Se sintió vulnerable, como si hubiera levantado un escudo que había llevado durante tanto tiempo. Sofía y Mateo lo miraron, sorprendidos, como si su padre acabara de volver de un largo viaje. La conexión que tanto había deseado revivir comenzó a fluir entre ellos. A medida que compartieron ideas, Carlos escuchó las propuestas de sus hijos, talleres de carpintería, cursos de diseño sostenible y actividades comunitarias que integrarían a las personas del pueblo. Reinventar el taller no era solo un negocio, era una oportunidad para restablecer relaciones, para tejer la red familiar que tanto anhelaba. A medida que los planes comenzaban a tomar forma, Carlos se permitió recordar su propósito. La ambición que había dominado su vida se deslizó a un lado, cediendo espacio a una nueva visión. Vio en sus hijos el reflejo de sus propios sueños, pero además, el anhelo por construir algo que trascendiera más allá de cifras y balances. En ese instante, comprendió que el verdadero éxito radica en impactar vidas y dejar un legado humano. Sin embargo, mientras todo esto sucedía, el recordatorio del contrato aún pesaba sobre sus hombros. La decisión que había pospuesto durante tanto tiempo no podía esperar más. La posibilidad de un futuro brillante como empresario era tentadora, legítima, pero el precio a pagar por ese camino era alto. Aquella noche, mientras trataba de descansar, lo invadió una nueva inquietud. La posibilidad de perderse en la vorágine de números y contratos y dejar escapar la oportunidad de reconectar con su familia, le parecía cada vez más real. Debería dar pasos hacia un futuro en el que pueda equilibrar su éxito profesional con los lazos familiares. Estirando la mano hacia el teléfono, se detuvo. No quería volver a sumergirse en la vorágine del trabajo antes de tomar la decisión correcta. Sin embargo, la imagen del contrato brillaba intensamente en su cerebro, una piedra angular de su vida empresarial aún más que el taller familiar. ¿Qué ganaría al comprometerse con su familia, si simultáneamente renunciaba a su éxito profesional? En sus pensamientos, sabía que lo peor que podría suceder era tomar la decisión equivocada. Pero había llegado el momento de enfrentar su realidad. La batalla que había librado tanto en su vida personal como profesional crecía, y con ella, la decisión que cambiaría todo. La mañana siguiente podría ser el punto de inflexión, o el final de una búsqueda vacía. Con cada latido, el taller familiar resonaba con la promesa de redención y presencia familiar, mientras su éxito empresarial amenazaba con devorarlo todo. Fue así como Carlos entendió que no podía escapar mucho más tiempo de su confesión personal y el camino por el que finalmente elegiría avanzar. La presión aumentaba, el tiempo se esfumaba. ¿Serviría su ambición de nada si su legado se perdía en el camino? La luz del día se filtraba a través de las cortinas, iluminando el taller con un brillo cálido. Carlos, sentado en una de las antiguas mesas de trabajo, observó a Mateo y Sofía mientras se entregaban a la planificación de sus sueños. Sin embargo, en su interior, un torbellino de pensamientos e inquietudes le impedía participar plenamente. La idea de rejuvenecer el taller lo llenaba de esperanza, pero el peso del contrato seguía siendo una sombra ineludible. ¿Qué opinas de añadir un taller de muebles reciclados?, sugirió Sofía emocionada, delimitando una hoja en blanco con un boceto vibrante. El entusiasmo de sus hijos era contagioso, cada idea despertaba un nuevo vestigio de vida dentro de Carlos, pero la realidad externa empatizaba con sus deseos íntimos.
Podría ser positivo para atraer más jóvenes al taller, contestó, intentando forjar una conexión entre lo que estaba sucediendo y sus pendientes personales. Mateo lo miró fijamente, como si hubiera captado la titubeante lucha en su voz. Papá, ¿cuál es realmente tu visión? Sabemos que esto significa mucho para ti. Pero también es sobre nosotros. Queremos hacerlo juntos. El cuestionamiento de Mateo lo sacudió. Había estado tan centrado en sus propios miedos que había olvidado la importancia del trabajo en equipo. Debía enfrentar la verdad, su ambición personal estaba insoportablemente desconectada de sus deseos familiares. Carlos respiró hondo y dejó de lado su incertidumbre. Buscó claramente en sus pensamientos cómo personalizar su propia misión. Quiero que este taller sea un reflejo de lo que somos. Lugares de encuentro donde podamos aprender y crecer juntos, sin ser arrastrados por las acusaciones cotidianas de la vida. La afirmación resonó. No era la respuesta que Carlos había ensayado, pero era auténtica. Descubrió que cada palabra lo acercaba más a su familia y, paradójicamente, lo alejaba de la búsqueda incesante de éxito material. Aquella noche, mientras sus hijos se retiraban, Carlos se sentó solo en el taller, rodeado de herramientas y madera. La búsqueda de su legado no terminó solo con la revitalización del negocio, sino en la integración completa de sus seres queridos en esa visión. Esa claridad, sin embargo, no mitigaba la presión del contrato que lo esperaba al día siguiente, un recordatorio de que debía tomar una decisión y asumir las consecuencias. Un nuevo reto surgió. Si quería que la renovación del taller prosperara, necesitaría invertir tiempo y recursos. Eso significaba repensar su compromiso actual. ¿Podía marcar un nuevo rumbo que duelara con su ambición pero que no la abandonara? Las preguntas giraban en su mente, atrapadas en un ciclo incesante de posibilidades y temores. Al final de la noche, Carlos se dio cuenta de que no solo se trataba de su familia, su propia esencia estaba en juego. Era importante, más que nunca, ser honesto consigo mismo y con su deseo genuino de reinventar su vida y su legado. Tal vez abandonara el camino que siempre había conocido para abrazar algo que parecía más incierto, pero sin duda más gratificante. La mañana siguiente traería la decisión que había estado evitando, y podría cambiar el rumbo de no solo su vida profesional, sino también de sus relaciones más queridas. La presión aumentaba, llegó el momento de confrontar su ambición. Sin embargo, en su corazón había un eco de esperanza. Tal vez, después de todo, el mayor riesgo fuera no arriesgar nada. De repente, su teléfono vibró, y la pantalla mostró el nombre de la firma con la que había estado tratando. ¿Era una señal? ¿Un nuevo contrato que sellaría su destino? Atrapado entre dos mundos, Carlos sintió que el siguiente paso sería crucial. La elección que haría no solo definiría su futuro, sino que podría revelar lo que realmente valoraba en su vida. Carlos se levantó temprano, sintiendo la tensión en su pecho mientras la nueva mañana comenzaba a filtrarse a través de las ventanas del taller. El brillo dorado del sol parecía simbolizar la calidez de las oportunidades, pero en su mente, nublada por la incertidumbre, cada rayo era un recordatorio de la decisión inminente que debía tomar. El teléfono, aún en su mano, ofrecía menos consuelo del esperado. ¿Qué significará esto para nosotros?, pensó, mientras su dedo deslizaba la pantalla. El silencio lo envolvió, pero los ecos de la conversación con Mateo y Sofía resonaron sin tregua. Carlos sabía que no podía seguir evadiendo su realidad. Se sentó en una mesa, rodeado de las herramientas que alguna vez le habían dado tanto orgullo y satisfacción, pero que ahora parecían simbolizar un pasado que ya no sabía si quería repetir. Con las manos temblorosas, se dispuso a responder la llamada, consciente de que la voz del otro lado podría cambiarlo todo. La precisión de las palabras le pesaba, como si cada sílaba que pronunciaría se tratara de un pacto con su futuro. No era solo un contrato, era la línea divisoria entre lo que había sido y lo que podría ser. Mientras esperaba, comenzó a reflexionar sobre lo que realmente deseaba. Sus anhelos de éxito material habían sido las brújulas que le habían llevado hasta aquí, pero ahora se cuestionaba si el verdadero objetivo merecía todo el sacrificio. Imágenes de su familia trabajando en el taller, riendo y aprendiendo juntos, comenzaron a llenar su mente. Se dio cuenta de que su deseo de Living Legacy no se trataba solo de dinero, sino de un sentido de pertenencia, de conexiones auténticas. Decidido,
Carlos finalmente respondió la llamada. La voz firme del representante de la firma resonó en su oído, pero él ya no escuchaba con los mismos oídos. Podía sentir que la conversación tomaba un rumbo diferente, un camino que jamás había considerado. Cada oferta y negociación se sentían superadas por una nueva perspectiva. La oferta monetaria, que antes parecía ineludible, palideció al compararse con la creación de un espacio donde él, Mateo y Sofía pudieran explorar nuevas habilidades juntos, sin el peso de las presiones externas. Necesito un momento para pensarlo, respondió Carlos, desconcertando a la persona del otro lado. Colgó con una decisión renovada, liberarse de la presión que había sentido. En su lugar, determinó que el próximo paso debía estar alineado con los valores que realmente atesoraba, se levantó de la mesa y miró a su alrededor. Las herramientas, la madera, cada objeto contaba una historia. Los recuerdos de su padre trabajando en el mismo taller, enseñándole a construir, a armar con sus propias manos, retumbaron en su mente. Esa era la herencia que deseaba dejar a sus hijos, no solo un negocio, sino un hogar de aprendizaje, crecimiento y amor. Con los pensamientos más claros que nunca, decidió que pasaría el día con Mateo y Sofía, debatiendo sobre la revitalización del taller que ellos habían imaginado. Quería explorar con ellos la idea de un espacio de creación compartida, donde el reciclaje de muebles no solo fuera una novedad comercial, sino un camino para construir equipados de nuevas maneras y construir visualizaciones del futuro. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que una sombra del pasado lo acechaba. Este impulso de renovación es suficiente para aferrarte a tu nombre, murmuró una voz interna crítica, recordándole los sacrificios que había hecho. La inseguridad parece haber encontrado un nuevo canal por donde fluir. Carlos sentía que el viaje apenas comenzaba, si bien había tomado una decisión importante, pronto enfrentaría retos de verdad. Mientras se preparaba para salir, el teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de Sofía. Papá, ¿podemos hablar sobre el taller? Tengo una idea increíble. Sabía que este desarrollo sería crucial, no solo se trataba de una conversación sobre muebles y planes, sino de cómo redefinirían su vida juntos. La mezcla de emoción y ansiedad regresó. El avance en su viaje personal lo había llevado hasta aquí, pero si quería realmente empezar de nuevo, debía ser capaz de manejar no solo la renovación física del taller, sino las emociones, historias y legados que aún estaban en juego. La decisión lo llevaría más allá de la negociación, enfrentando el miedo a la incertidumbre creativa en su familia. Carlos sabía que estaba a punto de descubrir lo que realmente significaba ser un padre en este nuevo capítulo. ¿Estoy listo para abrirme a esta nueva visión?, se preguntó mientras se dirigía hacia la puerta. Era el momento de retar no solo al sistema, sino sobre todo a sí mismo, con los que más valoraba. El futuro estaba pidiendo ser escrito. Carlos sintió una energía renovada mientras abría la puerta del taller. El aire fresco lo envolvió, como si el universo mismo le estuviera dando la bienvenida a un nuevo comienzo. Su mente, aún zumbando con la inquietud de la oferta que había rechazado, comenzaba a visualizar el potencial de su jornada con Mateo y Sofía. Cruzó el umbral y se encontró con un espacio que, aunque conocido, parecía vibrar con nuevas posibilidades. Se llenó de un sentido de propósito que superaba cualquier presión externa. Se preguntó cómo su familia podría transformar aquel lugar en un refugio creativo, en un epicentro de aprendizaje y amor, donde cada clavo y cada trozo de madera pudiesen contar una historia diferente. La idea de un taller compartido tomaba forma en su mente. Se imaginó a sí mismo, Mateo y Sofía colaborando codo a codo, dispersando el temor de los días grises con risas y creatividad. Sin embargo, bajo esta corriente de optimismo, una preocupación persistente lo seguía como una sombra. ¿Y si no resultaba? ¿Y si los errores de mi pasado pesaban demasiado para permitir que este sueño despegara? Cuestionó su mente. Cuando llegó a la mesa de trabajo, Mateo y Sofía estaban ya reunidos, llenos de entusiasmo. Sofía, con el brillo de la innovación en sus ojos, comenzó a exponer su idea. Papá, imagínate un espacio donde la gente no solo venga a comprar, sino a aprender. Podemos realizar talleres, mostrarles a otros cómo darle nueva vida a los muebles. Podríamos hacer que la gente se conectara, no solo con lo que crean, sino entre ellos,
dijo emocionada. Carlos sintió que el corazón se le aceleraba. La pasión de su hija resonaba con la que alguna vez él había tenido. Mateo agregó, sí, y podríamos incluir a artistas locales, mostrar su trabajo y hacer que la gente se involucre en la comunidad. Así no solo será nuestro taller, será un lugar de encuentro. La chispa en ambos era contagiosa, y Carlos se dejó llevar por sus visiones. Las inquietudes de su mente empezaron a disiparse ante la claridad del sueño familiar que estaba comenzando a formarse. Sin embargo, cuando miró a sus hijos, una sensación de miedo se apoderó momentáneamente de él. ¿Estoy listo para esto?, se interrogó una vez más. Este proyecto implicaría más que mera inversión monetaria, estaba en juego su legado, su relación con ellos y el camino que querían seguir juntos. Mientras los tres discutían ideas, Carlos introdujo un apunte sobre cómo podrían definir su propuesta con un enfoque más profundo, que no solo aspirara a la rentabilidad sino también a la conexión genuina y el aprendizaje. Era un paso considerable, uno que podría sentarse en un fracaso categórico o en un éxito que redefiniría cómo veían su mundo. La conversación fluyó, pero conforme se acercaba a la conclusión del día, una nueva preocupación se manifestaba en el horizonte: el pasado. Él había tomado decisiones que le habían costado caro. Esa voz interna que le advertía sobre posibles fracasos se convertía en un eco cada vez más fuerte. ¿Qué sucederá si todo esto se desmorona nuevamente?, resolvió enfrentar ese miedo. Fue entonces cuando Sofía, notando su introspección, le preguntó de manera directa: «Papá, ¿tienes miedo de lo que viene?». La pregunta era puntual, directa, como un golpe de clarinete en una sinfonía. Carlos sintió el nudo en su estómago. Había esperado que sus hijos vieran en él una figura fuerte, inquebrantable. Sin embargo, el silencio lo abrazó. Pero entonces, con deliberación, decidió ser honesto. «Sí, tengo miedo. Pero también tengo algo que ya no tenía, ustedes», les confesó, sus ojos brillando de emoción contenida. La sinceridad resonó en la sala. Mateo y Sofía se miraron, con una mezcla de sorpresa y comprensión. En ese momento, los tres se volvieron conscientes de que este viaje no solo se trataba de innovar, sino también de la vulnerabilidad necesaria para crecer y afrontar lo desconocido juntos. Justo antes de salir, Carlos se sintió más leve, como si la carga de su pasado ya no amenazara su futuro. Pero la incertidumbre era palpable, un recordatorio constante de que el camino por delante no sería sencillo. Cuando el teléfono volvió a vibrar, esta vez con un mensaje de un antiguo amigo del pasado que había estado inactivo durante años, su corazón se detuvo. «Carlos, necesito hablar contigo. Es urgentemente importante». Esa notificación despertó un nuevo conjunto de preguntas. ¿Podría este nuevo contacto representar una conexión valiosa o un regreso a los viejos fantasmas que había dejado atrás? Carlos, con su mente en ebullición, se encontró nuevamente en la encrucijada de su vida. Lo que pensaba que era cierto comienzo podría, en realidad, ser solo un preámbulo de una crisis aún mayor. La posibilidad estaba en el aire. ¿Sería capaz de navegar por lo que se avecinaba, dedicando su energía a su familia y al nuevo reto que lo aguardaba? Carlos quedó inmóvil por un breve instante, su mente filtrando recuerdos como hojas arrastradas por el viento. La voz de su amigo, Pablo, resonaba en su cabeza, un eco de tiempos pasados llenos de decisiones erróneas y caminos inexplorados. Había habido una época en que su relación con Pablo había sido fuerte, un faro de amistad, pero el tiempo y las decisiones lo habían distanciado. ¿Qué podría querer ahora? Se tomó un momento para respirar, intentando calmar el tumulto interno que lo abrumaba. Sabía que cualquier contacto con el pasado traería consigo una carga emocional, risas, sueños, y también los fracasos que lo habían perseguido. Pero había una perspectiva también, una ventana hacia lo desconocido que podría abrirle un nuevo horizonte. Ponderó la idea de cómo el encuentro con Pablo podría influir en su proyecto. Tal vez su amigo había adquirido conocimientos interesantes, o incluso conexiones que podrían beneficiar al taller. La incertidumbre se mezclaba con una necesidad apremiante de avanzar. El cambio siempre requiere valentía, se recordó, mientras Carlos se debatía entre la nostalgia y la oportunidad. Decidió que no permitiría que el miedo lo dominara nuevamente. Esta vez, su enfoque sería diferente. No solo era su futuro en juego, ahora había un propósito mayor,
el sueño compartido con Mateo y Sofía. Lleno de determinación, tomó el teléfono y respondió a Pablo. Hola, Carlos. Gracias por contestar rápido. Necesito hablar contigo sobre algo realmente importante. ¿Te parece si nos reunimos en el taller? La voz de Pablo, aunque familiar, sonaba diferente, una mezcla de nostalgia y urgencia que captó la atención de Carlos. Claro, ¿cuándo?, preguntó, intentando no mostrar lo inquieto que se sentía. En una hora. Es urgente, respondió su amigo. Al colgar, Carlos se volvió hacia Mateo y Sofía, que estaban revisando materiales en la mesa. La energía en la sala había cambiado. La chispa que anteriormente lo empujaba hacia adelante se vio envuelta en un torbellino nuevo. Chicos, Pablo vendrá al taller. Dice que tiene algo importante que compartir, les dijo tratando de ocultar su nerviosismo. Sofía lo miró con curiosidad. ¿Quién es Pablo? Un viejo amigo mío. Nos conocimos hace años, antes de todo. La forma en que dijo todo resonó como un sombrero de paja bajo el sol, mostrando la pesada carga de su historia. Mateo, con su típico pragmatismo juvenil, interrumpió. ¿Y qué quieres que hagamos mientras llega? La idea de involucrarse en una actividad proactiva lo animó. Podemos revisar las ideas que discutimos antes. Concentrémonos en que nuestro taller sea un espacio que invite a la gente a crear. Eso no cambia por un viejo amigo. Así, comenzaron a bosquejar en cartulina, abriendo su imaginación al diseño del taller. La conversación fluyó con soltura entre ideas de eventos, talleres y colaboraciones. Sin embargo, bajo esa corriente creativa, su preocupación se mantenía. ¿Qué revelaría Pablo? ¿Acaso se traía bajo la manga algo que alteraría no solo su futuro, sino también el de sus hijos? El tiempo pasó rápido. La hora de la llegada de Pablo se acercaba. Carlos se preguntaba si su amigo había cambiado tanto como él. La juventud, la ambición y un futuro brillante parecían tan diferentes ahora que el mito de la vida adulta se había diluido en la cotidianidad. Finalmente, el sonido de pasos resonó en la entrada del taller. Carlos sintió una mezcla de anticipación y temor. A medida que la puerta se abría, un torrente de emociones lo invadió. Este momento podría transformar el futuro que tanto anhelaba, desvelando el pasado que tan meticulosamente había intentado dejar atrás. Las miradas de sus hijos, llenas de curiosidad y apoyo, lo empujaron a dar un paso hacia adelante. Aquí vamos, murmuró para sí mismo, consciente de que su mundo estaba a punto de cambiar nuevamente. El reto no era solo enfrentarse a Pablo, implicaba desafiar sus propios temores, luchar por su visión y, tal vez, encontrar una respuesta que no había buscado activamente. ¿Estaría listo para afrontar lo que estaba por venir? La tensión llenó la habitación, preparándolo para un final inesperado y revelador. La puerta se abrió lentamente, y Pablo apareció en el umbral con una expresión seria. Su mirada atravesó la habitación y se posó en Carlos, como si cada segundo se hubiera alargado para contar la historia de lo que había sucedido entre ellos. Una mezcla de sorpresa y resignación lo invadió. Ahí estaba, su amigo de antaño, pero con un aire diferente, una madurez palpable y una urgencia que desafiaba el tiempo perdido. Hola, Carlos, dijo Pablo, forzando una sonrisa que rápidamente se desvaneció al notar el ambiente cargado en el taller. Gracias por recibirme. Carlos hizo un gesto hacia un banco de trabajo, y ambos tomaron asiento. Sofía y Mateo, conscientes de la tensión entre ambos, observaban desde una distancia respetuosa, sus rostros expectantes. Necesito ser directo, comenzó Pablo, su voz temblando levemente. He estado trabajando en un proyecto que podría interesarte. Pero no únicamente por los beneficios económicos, sino por lo que significa para el futuro de todos nosotros. Carlos sintió un torrente de emociones. ¿Qué había venido a ofrecerle? La ansiedad lo empujó a interrumpir. ¿De qué se trata? Pablo inhaló profundo, como si la respuesta fuera un peso que había estado cargando. He conseguido fondos para abrir un espacio creativo en la ciudad. Pensé en ti y en lo que estás haciendo con el taller. Quiero que seas parte de esto. Los ojos de Carlos se entrecerraron. Un espacio creativo.
¿Era esa la oportunidad que anhelaba o más bien una trampa emocional diseñada por su antiguo amigo? La voz de Mateo resonó en el aire. ¿Es un negocio? La inocencia de su hijo trajo un destello de claridad en medio de la confusión. Carlos, volviéndose hacia él, palpó la incertidumbre en su interior, cuestionando si debía creer en la visión que Pablo le ofrecía. Sí, en cierto modo, respondió Pablo, mirando de reojo a Mateo antes de volver su atención a Carlos. Imagina un lugar donde la gente pueda aprender, crear y crecer. Yo tengo los contactos y la financiación, pero necesito a alguien con tu visión y capacidad para llevarlo a la realidad. Una parte de Carlos quería rechazar la propuesta. El pasado con Pablo siempre había tenido dos caras, la de una amistad plena y la de una traición que había dejado cicatrices profundas. Pero otra parte de él se preguntaba si esta podría ser la clave para el cambio que tanto deseaba. Lo que Pablo ofrecía marcaba un crucial desvío en su camino, un nuevo horizonte, pero también implicaba arriesgarse a decepcionarse nuevamente. Sofía rompió el silencio que se había formado. ¿Y cuáles son las condiciones? ¿Cómo podremos trabajar juntos sin los errores del pasado? La cadencia interrogativa de su hija suscitó un nuevo nivel de diálogo. Es una excelente pregunta, respondió Pablo. Lo que propongo es que trabajemos en base a la confianza y la transparencia. Yo confío en tu visión, Carlos, y en lo que tú y tus hijos pueden aportar. Pero también necesito saber que estarás dispuesto a asumir riesgos. La conversación giró en torno a las posibilidades, y mientras Pablo hablaba, Carlos comenzó a visualizar un futuro distinto para el taller. La inquietud inicial se transformaba en curiosidad. Estaba luchando con un dilema interno. ¿Será que estaba listo para este tipo de compromiso? No solo profesional, sino emocional. Mientras las ideas se entrelazaban con la realidad presente, Carlos tomó conciencia de lo que significaba realmente todo esto. No solo se trataba de una sociedad, era la posibilidad de enfrentar su pasado, reconectar con su ambición y, por primera vez, tener el control del destino de su taller y de la vida de sus hijos. Pero aún había algo que preocupaba a Carlos, la sombra de los errores pasados y la posibilidad de ver a su amigo caer otra vez en la tentación del egoísmo. En ese instante, su mente evaluaba el riesgo, ponderando cómo asegurar que este momento no se convirtiera en una repetición del pasado. Si decidimos proceder, necesito que se comprometa, dijo, finalmente, mirando a Pablo a los ojos. No más juegos. Solo transparencia. Las palabras se hicieron eco en el taller, resonando con fuerza. La decisión que estaba por tomar podría significar la balanza en su vida personal y profesional. Carlos sabía que el tiempo estaba corriendo, y lo que quedaba por descubrir influiría en el destino de sus sueños y el de su familia. Pero también sentía que un nuevo nivel de crecimiento lo esperaba justo en la esquina. La mirada profunda de Pablo le indicó que la próxima pregunta sería crítica. Carlos, hay algo más que no te he contado. La atmósfera se tornó densa cuando las palabras de Pablo se suspendieron en el aire, como si estuvieran a punto de desencadenar una tormenta. Carlos sintió como cada latido de su corazón resonaba en sus oídos mientras esperaba esa revelación que podía cambiar el rumbo de todo. Su mente estaba en plena actividad, los recuerdos con Pablo, las traiciones pasadas, y ahora, esa promesa de un futuro que parecía brillante, pero cuya estabilidad era incierta. ¿Qué más tienes que decirme, Pablo?, preguntó con firmeza, el letargo emocional comenzando a disiparse en él. Era el momento de confrontar su propia vulnerabilidad, de decidir si abrir esa puerta que se había mantenido cerrada por tanto tiempo. Verás, comenzó Pablo, frunciendo el ceño. Hay un inversor que está dispuesto a financiar la creación de este espacio. Pero lo que ignora la mayoría es que yo soy pariente de una de las figuras más influyentes en el sector de la cultura y la educación en la ciudad. Este vínculo me permite acceder a recursos y conexiones que son inalcanzables para la mayoría. Sin embargo, necesito tu ayuda para hacer que todo esto funcione. Tu visión es lo que puede hacer brillar este proyecto. Carlos se encontraba en un punto crítico. La revelación de Pablo no solo cambiaba las bases de su oferta, sino que también despertaba en él una serie de sentimientos encontrados. La fortuna de Pablo era una ventaja o una carga para el desarrollo del taller. La historia se repetía en su mente, otros habían acudido a él en busca de una proyección que terminó en decepción.
Un diálogo interno resonaba en su cabeza. Si había algo que había aprendido con el tiempo es que las relaciones personales no se construyen sobre perfiles sociales, sino sobre valores compartidos. Al mirarlo nuevamente a los ojos, se preguntó si realmente había aprendido a confiar, o si solamente se sentía atraído por la idea de un gran cambio. ¿Qué ocurre si a mitad de camino decides actuar de manera egoísta nuevamente?, lanzó Carlos, midiendo cada palabra como una estrategia armada. No estoy buscando salir de la noche a la mañana de mi situación. Esto es algo que tengo que hacer por mis hijos, por mí mismo. Necesito garantías. Pablo asintió lentamente, su mirada reflejando la inquietud de la incertidumbre. Te entiendo. Pero considera también que yo estoy arriesgando tanto como tú. Nunca querría volver a perder tu confianza. Esta vez, deseo construir desde la honestidad. En un momento de introspección, Carlos consideró el peso de esa alerta. Las palabras de Pablo sonaban a promesas, pero el eco de sus propios fracasos lo mantenía alerta. La búsqueda de un cambio genuino no podía estar atada a viejas heridas. Te propongo algo, dijo Carlos, sintiéndose en control de la situación. Si queremos seguir adelante, entonces voy a revisar cada contrato y cada acuerdo. No puedo basarme solo en tu palabra. Pablo dio un leve asentimiento, su expresión era una mezcla de respeto y desafío. Eso es justo y necesario. Pero también debo pedirte que me muestres tu disposición a comprometerte. Hay mucho en juego. La conversación tomó un nuevo rumbo, y de pronto, la idea del taller comenzó a convertirse en un sueño tangible. Carlos sintió chispear la adrenalina por su cuerpo, una excusa para redescubrir su propósito, para alimentar la chispa que creía extinguida, cuando Mateo levantó la mano, interrumpiendo el frágil equilibrio de la conversación. Tanto Carlos como Pablo se volvieron hacia él. ¿Podemos ayudar desde el principio? Si se trata de construir un lugar juntos, ¿deberíamos trabajar como familia? La pregunta de Mateo resonó en su mente como el canto de un ave traidora al amanecer. El hecho de compartir este momento con su hijo, abrir esas puertas que había mantenido cerradas, le daba un sentido renovado de responsabilidad que superaba cualquiera de sus temores. Claro que podemos, respondió Carlos, sintiendo la tensión desvanecerse un poco. Pero hay que ser muy claros sobre los límites. A medida que las horas pasaban, una nueva estrategia comenzó a formarse en la mente de Carlos. Esta vez no sería solo sobre él o sobre Pablo, sino sobre el legado que construiría para sus hijos. Era un camino incierto, lleno de desafíos pero también de oportunidades de convertir sueños en realidades. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse, Carlos se sintió más decidido que nunca. Si vamos a hacerlo, empecemos a trazar un plan. Quiero saberlo todo sobre el inversor y las expectativas que tiene. Esto no será solo un negocio, será nuestra contribución a la ciudad. Pero justo cuando empezaban a generar ideas, el teléfono de Pablo sonó. Su rostro palideció al ver el nombre en la pantalla, la urgencia en sus ojos revelando otra capa de esta compleja red de decisiones. Es mi pariente, debe ser importante. Debo atenderlo. La inquietud volvió a llenar el taller. Carlos se sintió tironeado entre la esperanza y el miedo. ¿Qué más había en juego que aún no conocía? Mientras Pablo se alejaba, la duda se deslizó en su mente, ¿sería capaz de enfrentar lo que viniera y llevar este sueño a buen puerto? La respuesta se escondía en los recovecos de un futuro incierto, pero había comenzado a vislumbrar un camino claro en medio de la niebla. Ahora, más que nunca, tenía que comprometerse a seguir adelante, incluso si eso significaba enfrentar verdades ocultas que podrían cambiar todo una vez más. Carlos observó cómo Pablo se alejaba, su figura encorvada por un peso que solo él parecía sentir. En el silencio del taller, su mente comenzó a desentrañar la maraña de emociones que lo mantenía atrapado. Cada parpadeo se cargaba de imágenes de su vida, momentos donde había sido un espíritu libre, persiguiendo su pasión por la educación y la creatividad. Pero aquellos días habían quedado atrás desvaneciéndose en un mar de responsabilidades y decisiones erróneas. Mateo, aún en su silla con las manos entrelazadas, rompió el silencio que reinaba. ¿Por qué tienes miedo, papá?, preguntó, sus ojos atentos reflejando una sabiduría que sobrepasaba su edad. La pregunta le caló hondo y, sin pensarlo,
Carlos sintió como sus defensas se desmoronaban. No es miedo a fracasar, hijo. Es miedo a repetir lo mismo que hice antes, confesó, su voz temblando bajo la presión de los recuerdos. Se dio cuenta de que había interpretado las oportunidades como trampas, como lugares donde su vulnerabilidad podría ser explotada. Pero Mateo, con su inocente curiosidad, lo miraba con expectativa, sin entender la historia de desconfianza que había acumulado. Pero papá, si nunca intentas cosas nuevas, nunca sabrás si realmente funcionan, dijo Mateo, y esta frase resonó en Carlos como una súplica a la acción. No solo su hijo estaba en juego, había una profunda necesidad dentro de él de demostrar a sus hijos que los sueños no eran solo instintos infantiles, sino dotes que podían convertirse en cosas reales. Con esa determinación emergiendo, Carlos comenzó a despejar su mente de dudas. Mientras Pablo aún hablaba por teléfono, decidió que se concentraría en lo que podía controlar, su compromiso, su visión y la claridad sobre lo que estaba dispuesto a arriesgar. Este taller no solo representaba una ambición profesional, sino la posibilidad de transformar su relación con Mateo y su hija. Él sabía que necesitaría honestidad, tanto de sí mismo como de Pablo. Y el primer paso hacia la sinceridad lo daría con su hijo. Mateo, creo que deberíamos hacer algo, su voz adquirió un matiz de emoción. Voy a hablar con Pablo, y quiero que tú y tu hermana estén involucrados en cada fase. Ustedes son parte esencial de esto. Vamos a construir juntos. Mateo sonrió ampliamente, sus ojos resplandecían con entusiasmo al vislumbrar la promesa de un futuro en familia. Al ver la emoción de su hijo, la duda que había anidado en su corazón comenzó a desvanecerse. Voy a preparar algunas ideas sobre lo que me gustaría ver en el taller, dijo Mateo, su voz saltando con energía al levantarse. La imagen de su hijo idealista, apasionado y decidido, encendió una llama dentro de Carlos. Este era el enfoque que necesitaba, asumir el riesgo, no como un último intento de escapar de su pasado, sino como una reconstrucción de su legado. Con el corazón latiendo con fuerza, esbozó mentalmente un borrador de un plan. Las ideas comenzaban a fluir, cada una alimentando un propósito renovado. También en su mente, el rostro de Pablo aparecía, su figura aliada e incierta al mismo tiempo. Debía estar preparado para lo que ese interludio significara. Iría más allá de las promesas, buscaría la verdad detrás de esos contactados. Y si lo que se descubriera debiera ser enfrentado, lo haría. Esta vez no dejaría que el pasado dictara sus decisiones. Cuando Pablo regresó, Carlos se sentó con una resolución palpable. Necesitamos establecer las bases de este proyecto. Quiero estar al tanto de cada detalle, y esto será un trabajo en equipo. Las palabras resonaron como un nuevo pacto. Pablo, aún un tanto sorprendido por la actitud de Carlos, asintió. Entiendo. Pero hay cosas que aún debemos discutir antes de avanzar. Carlos sintió que el aire se espese, sabía que el camino aún traía sus sombras. ¿Qué secretos guardaba el pariente de Pablo que podrían impactar su plan? Pero a pesar de la incertidumbre, había algo nuevo en él, un sentido de control que nunca había tenido antes. Iremos paso a paso, aseguró Carlos, las piezas de su mundo comenzando a encajar. Pero antes que pudiera formular sus siguientes preguntas, el teléfono de Pablo sonó nuevamente. Al ver la pantalla, su expresión cambió, un nudo en su garganta indicando que lo que siguiera podría alterar el rumbo de su conversación y de su vida. Es mi pariente nuevamente, murmuró Pablo. Carlos tensó el cuerpo, anticipando la carga de la revelación. Esa era la clave que había estado buscando, era el momento que podría cambiar cada decisión futura. Escucha, dijo Carlos, sintiendo que la tensión aumentaba. Necesitamos estar preparados para cualquier cosa, porque lo que venga podría ser mucho mayor de lo que imaginamos. Con cada sílaba, Carlos se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo establecer ese espacio, sino cómo enfrentar las verdades ocultas que acechaban en el horizonte. Mientras Pablo contestaba la llamada, la ansiedad volvió a presionar en su pecho. La verdad no solo iba a ser transformadora, sino que podría delimitar su capacidad de avanzar. Carlos se encontraba al borde de la transformación. La conversación con Pablo había demostrado ser un catalizador que cada vez más lo acercaba a lo que realmente deseaba, un futuro compartido con sus hijos.
Las revelaciones de su viejo amigo, aunque inquietantes, no solo ofrecían oportunidades, sino que también despertaban el deseo de claridad en sus propias ambiciones. Mientras Pablo se alejaba para atender la otra llamada, Carlos volvió su mirada hacia Mateo y Sofía, quienes estaban sentados, ávidos de su palabra. Hoy hemos comenzado a construir algo potente, les dijo, su voz resonando con confianza renovada. Esto no es solo un taller, es nuestra oportunidad de construir un legado familiar. Ustedes son fundamentales en esto, y quiero que cada paso que demos sea compartido. La mirada de sus hijos se iluminó. Sofía, siempre creativa, comenzó a proponer ideas sobre cómo podrían integrar tecnologías modernas en el taller, mientras que Mateo se enfocaba en cómo atraer a la comunidad. La discusión se tornó animada, la energía positiva fluía en el aire, y Carlos, por primera vez, sintió que estaba en el lugar correcto. Entonces, Pablo regresó, su rostro ahora reflejaba una determinación profunda. Lo siento. Es importante. Mi pariente tiene una oferta que podría ayudarnos a dar un gran paso adelante, pero hay condiciones que necesitamos discutir. La tensión regresó al ambiente, y Carlos sintió que el peso de lo desconocido caía sobre él nuevamente. ¿Qué tipo de condiciones?, preguntó Carlos, insistiendo en mantener el control de la situación. Está dispuesto a invertir, pero requiere que el taller siga una dirección más comercial. Quiere saber que seremos capaces de presentar resultados rápidos, algo tangible. Y aquí es donde yo necesito tu sabiduría, tu visión, para hacer que funcione, explicó Pablo. Carlos reflexionó. ¿Y eso significa que debemos estar dispuestos a sacrificar parte de lo que hemos hablado? ¿Transformar el lugar en algo más que un centro comunitario?, cuestionó, su voz firme pero reflexiva, como si midiera las consecuencias de cada decisión. Es una parte de la balanza, respondió Pablo. Podemos hacer una mezcla que funcione, algo que no sacrifique nuestros ideales. Pero necesitaré tu compromiso total. Durante un instante, Carlos sintió que sus viejos miedos estaban resurgiendo, la presión por complacer a su amigo, por ser exitoso, estaba resbalando nuevamente a su vida. Pero esta vez, en lugar de dejarlo ir, decidió enfrentarlo. No puedes negociar mis valores y los de este taller, dijo con decisión. Quiero ser claro, este lugar no será solo un negocio. Necesitamos devolver el corazón a la comunidad. No estoy dispuesto a perder esa esencia por números. Un momento de silencio se estableció en el taller, interrumpido solo por el sutil sonido del viento que entraba por la ventana. Sofía y Mateo observaron con atención cómo la relación costosa pero necesaria entre Carlos y Pablo se hilaba entre el deseo de construir y el temor a perder. Entiendo, Pablo finalmente reconoció, sus ojos reflejando un entendimiento que superaba la mera amistad. Me importa este proyecto, y también a ti. Puede que haya formas de crear una estructura comercial sin descuidar lo que significa este lugar. Carlos sintió un susurro de esperanza. Juntos podían encontrar un enfoque que no solo honrara sus deseos comerciales, sino que también reflejara sus ideales familiares. Entonces, hagámoslo. Pero necesitamos establecer un plan tangible y no comprometamos nuestra visión, insistió, preparándose para una batalla de ideas. Pero esta vez, en unión con sus hijos, la conversación se tornó positiva y productiva, tejiendo un plan que no solo representara una propuesta comercial, sino que también integrara los valores familiares en la misión del taller. Con cada idea, Carlos sentía que el peso de su duda comenzaba a esfumarse. Estaba formando un camino donde su ambición no solo era válida, sino también motivada por la misión de crear un espacio donde su familia pudiera crecer, aprender y prosperar juntos. La noche descendía suavemente, y la confianza de Carlos en el futuro del taller se asentaba. No solo reafirmaba sus deseos de construir un legado con sus hijos, sino también de reconciliar su ambición profesional con la esencia de lo que siempre había significado para él. Bien, exclamó Carlos, levantando la vista mientras sus hijos aún estaban inmersos en la lluvia de ideas. Hoy hemos hecho más que hablar sobre muebles y talleres. Hemos comenzado a construir nuestro legado juntos. Hoy, reafirmamos quiénes somos y lo que aspiramos a hacer. Sé que este camino no será sencillo, pero estoy listo para cada paso, porque tengo a ustedes a mi lado. Sofía y Mateo sonrieron,
sintiendo que la cohesión familiar no solo estaba restaurada, sino que se había fortalecido en este proceso. Al verlos, Carlos comprendió que el verdadero éxito no se medía solo en cifras, sino en las conexiones humanas, especialmente aquellas que realmente importaban. En ese momento concluyeron su conversación, dando los primeros pasos hacia su nuevo futuro. La angustia, los miedos y los pasados tumultuosos se desvanecieron, la claustrofobia del éxito en solitario se disipó. Carlos sonrió de manera genuina, sintiendo que finalmente había conquistado lo más importante, su lugar en el mundo, no como un empresario solitario, sino como un padre involucrado, presente en la vida de sus hijos. El regreso al pueblo natal no solo había sido un regreso físico, había señalado un renacimiento para Carlos. Había transformado su anhelo de éxito en una búsqueda renovada para dejar un legado en su familia, ofreciendo un futuro vibrante que se construía día a día, con cada esfuerzo compartido. Ese capítulo de su vida había cerrado, abriendo por primera vez la puerta a un nuevo horizonte lleno de posibilidades compartidas y amor en acción. Carlos sabía que este no era simplemente un nuevo comienzo, sino el logro de sus deseos más profundos y auténticos. Ahora miró hacia el taller, cargado de futuro y esperanzas, y entendió que estaban preparados para enfrentar cualquier desafío que el mañana les deparara. Ahora es su turno de actuar. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que les harán reflexionar sobre su propia vida. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyarnos en este viaje. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.